Enigmático crimen de un concejal en la región de O'Higgins. Estaba desaparecido desde el sábado y su cuerpo fue encontrado en un sector de arbustos. Tras la victoria de Chile sobre México, llegaron malas noticias para Arturo Vidal. Fue condenado a pagar una multa millonaria por una pelea en una discoteca de Alemania. El Festival de Viña 2019 ya tiene jurado. La Municipalidad de la Ciudad Jardín dio a conocer los 7 nombres de quienes evaluarán la competencia internacional del certamen. Conozca quiénes son aquí en 24 horas. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a las noticias. El sábado pasado su familia perdió todo contacto con él. Fueron 3 días de búsqueda incesante que terminaron de la peor manera. Tulio Rojas Lizama, concejal de la comuna de Pichidegua, en la región de O'Higgins, fue encontrado muerto en la ribera del río Cachapoal. La Policía de Investigaciones busca a él o los autores del crimen. En medio de la oscuridad, la Brigada de Homicidios de la PDI trabajaba a un costado del puente Codao en Pichidegua. En la ribera del río Cachapoal fue hallado el cuerpo de Tulio Rojas Lizama, concejal de la comuna, quien estaba desaparecido desde el sábado en la tarde. Se trabajó en el sitio de suceso por parte de personal de la Brigada de Homicidio y de Laboratorio de Criminalística. Efectivamente se corrobora la identidad de la persona encontrada, corresponde a la del concejal. Es un hecho lamentable, ¿no? Sin lugar a dudas, es un concejal, es un amigo, es un tipo que era tremendamente útil en la comunidad. Había salido para reunirse con vecinos como parte de sus labores edilicias. Sin embargo, jamás llegó. Su familia, con el paso de las horas, interpuso una denuncia por presunta desgracia. Su paradero era una incógnita hasta la noche del martes, cuando fue encontrado junto al auto que ocupó para trasladarse. Se encontró en el lugar el automóvil que corresponde a la víctima, en el cual se encontraron indicios, en este caso manchas rojizas con aspecto a sangre, las cuales fueron levantadas para las debidas pericias, como asimismo encontramos manchas de las mismas características alrededor del automóvil. Los antecedentes indican que había una acción de terceras personas. Así fue recibido el féretro que trajo desde el Servicio Médico Legal de Rancagua los restos del concejal a Pichidegua, un hombre querido, militante del Partido Socialista, que con este completaba su 3er periodo en el Consejo Municipal. No era una llegada para él así, un término no era así. Su fin era de otra manera. Un crimen cuya causa es investigada por la PDI, quienes intentan dar con el paradero de él o los autores de este asesinato que mantiene conmocionado a Pichidegua. 2 polémicos imputados realizaron una solicitud insólita en la cárcel de Valparaíso. Se trata de Francisco Silva, acusado del brutal crimen contra Aníbaldo Villegas, y de Andrés Espinosa, presunto autor de la violación y muerte de la niña Ámbar en los Andes. Ambos pidieron a Gendarmería compartir la misma celda. Los 2 casos despertaron la indignación popular. Ambos crímenes conmocionaron a todo un país. Y ahora, insólitamente, sus 2 presuntos autores solicitaron compartir celda en la cárcel de Valparaíso. Así tal como lo escucha, es que Francisco Silva Ales, imputado por la muerte del profesor de Villa Alemana Aníbaldo Villegas, habría pedido a Gendarmería compartir habitación con otro polémico imputado, Andrés Espinosa, presunto responsable de la violación y muerte de la pequeña Ámbar en los Andes. Para planear otra cosa más. No les bastó con lo que hicieron. Podría eventualmente ser una estrategia para defenderse mejor ambos. Increíble pero cierto, estos son los documentos supuestamente redactados de puño y letra de ambos imputados, en que no manifiestan inconveniencia alguna de convertirse en compañeros de cuarto. Es raro, como digo, ni siquiera nosotros habríamos juntado a Francisco con un asesino. Aquí el mismo defensor lo está juntando, no sé cuál es la idea. No voy a hacer que pase algo grave ahí y nos quedemos con un puro imputado nomás. Creo que es una falta de respeto para la familia, no solamente de mi parte, sino que de la parte del profesor Nivaldo. Se están viendo los derechos de unos criminales. Vínculo que al parecer se sustenta en que ambos comparten el mismo abogado y aunque los 2 están en calidad de aislados a la espera de que se realicen sus juicios,
podrían haberse conocido en alguno de los lugares comunes del recinto penitenciario. Dentro de la cárcel hay lugares comunes como el comedor, el baño, o sea, claramente ellos dentro del régimen de prisión preventiva que se encuentran cumpliendo actualmente, ellos pueden haberse conocido en el interior de la cárcel perfectamente. Y en relación a la investigación que está en curso por el caso del profesor, en el caso de Ámbar, no tiene ningún relieve o ninguna importancia práctica para la investigación. El interés, en este momento lo desconozco, no he hablado con él, pero más allá de la carta se resolvió que no se juntan las dos personas. Solicitud que no afectaría en nada el desarrollo de la investigación, pero que de todas maneras fue rechazada. Polémica que no se hubiera hecho esperar por ser hasta ahora presuntos autores de 2 delitos de alta connotación pública que seguirán generando el repudio popular. En calidad de imputado y por 2 horas y media declaró Raúl Asbun ante la Fiscalía. El sacerdote reiteró su inocencia luego de que un denunciante lo acusara de encubrir abusos sexuales. Aunque son gravísimas las denuncias en su contra, aunque fue acusado por una supuesta víctima de encubrir los abusos sexuales que él sufrió cuando era menor de edad, estas fueron las únicas y llamativas declaraciones públicas del sacerdote Raúl Asbun Saror. Feliz con el gol del Nico Castillo anoche. Controvertidas y criticadas palabras de quien esta mañana llegó al Centro de Justicia para declarar, en calidad de imputado, por el eventual encubrimiento de los delitos sexuales que supuestamente cometió el sacerdote Jorge Laplagne, religioso que habría abusado de un niño acólito en reiteradas ocasiones a los 15 años, según el denunciante. Ocurrió el momento que lo marcaría para siempre. Me quedo dormido y despierto cuando él está encima, besándome, y termina con una introducción de dedos en el ano. Actuar que se repetiría al menos 3 veces por semana por 3 años, según Javier Molina, hechos que denunció en el arzobispado. En 2010, la declaración por esos días se la tomó el sacerdote abusador Óscar Muñoz Toledo, y quien ofició en la instancia como promotor de justicia fue Raúl Asbun. Tú sentías placer mientras te introducías los dedos en el ano, pero con una seguridad, porque te lo dice, tú tienes que haber sentido placer mientras te introducías los dedos en el ano. Esas son las preguntas que me hizo Raúl Asbun. Asbun, con la información recibida, nada hizo, asegura Molina. Es un encubridor de los delitos de Laplagne, remató en su entrevista. Raúl Asbun me dijo de que los delitos estaban prescritos. Civilmente me dijo, están prescritos. Me hizo firmar un documento donde yo renunciaba a hacer público el caso y a llevar esto a la justicia civil. Por eso Asbun llegó al Centro de Justicia para responder 30 preguntas, declaración que tardó 2 horas y media, en donde el sacerdote reiteró su inocencia. ¿Él sigue manteniendo que no encubrió delitos? Fue categórico en eso, sí, así es. Y también se comprometió a aportar más antecedentes que están en su poder y que esperamos que dentro de las próximas 24 horas ponga a disposición de OS9 Carabineros. La Fiscalía no descartó una nueva citación al sacerdote, quien por el momento no será formalizado por el supuesto encubrimiento cometido cuando conoció los eventuales abusos. Él fue encomendado por el cardenal Errázuriz que indagara una denuncia de abusos sexuales formulada en contra de un sacerdote, el señor Laplagne. ¿Hay más hechos, fiscal, o solamente eso? No puedo referirme a más detalles de los que he señalado. Bueno, claramente él tiene dominio tanto del ámbito jurídico o judicial ordinario como del ámbito canónico y también entiende la diferencia de denunciar en uno y otro lado. Fue parte también de las preguntas que le hicimos el día de hoy. Contactado por TVN, el abogado del sacerdote no quiso entregar declaraciones porque Asbun no enfrentó micrófonos y optó por una salida lateral cuando concluyó su declaración. Feliz con el gol del Nico Castillo anoche. Gracias. El comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Martínez, se refirió por primera vez a la renuncia y detención del que hasta ayer era el segundo hombre de la institución. El general John Griffiths reconoció que le entregó su apoyo a modo personal y defendió su presunción de inocencia en la investigación en su contra por presunto fraude al fisco. Yo lo conozco a él hace 40 años y yo obviamente quiero pensar de que todo está perfectamente válido, como él me lo expresó. Apoyo, según sus palabras, a título personal del comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Martínez, hacia el general John Griffiths.
El uniformado hasta ayer, previo a su renuncia, segundo en el escalafón del ejército, se encuentra procesado por la justicia por presunto fraude al fisco. El Ministerio Público investiga 5 reembolsos por viajes al extranjero en comisiones de servicios en los que viajó junto a familiares, por los que habría informado valores mayores a los reales, diferencias que sobrepasan los 44 millones de pesos. El martes se decretó su prisión preventiva en el batallón de policía militar. La actual cabeza del ejército, conociendo estos antecedentes, reconoció que entregó su apoyo al renunciado general y que lo visitó. Pero usted es el comandante en jefe del ejército general. Así Entonces fue. se toma como un acto de solidaridad hacia él con su cargo, porque usted lleva el cargo puesto en sí. Así es. Pero teniendo muy en cuenta que tengo el cargo de comandante en jefe del ejército, lo fui a ver cuando me iba a la casa. Por lo tanto, denme ese espacio, digamos, para también tener una solidaridad humana con una persona que lo está pasando mal. Asimismo, el general Martínez recalcó que nada está dicho en relación a los cargos que se le imputan a Griffith. Como a todo chileno, le pertenece también la presunción de inocencia. Cuando yo conversé con él me expresó la convicción personal de que no había incurrido en ningún delito. Queremos que estos hechos se investiguen a fondo, porque si las Fuerzas Armadas y particularmente el Ejército tiene el monopolio de la fuerza en Chile, entonces los niveles de probidad que se exigen tienen que ser altísimos. Mientras avanza la investigación liderada por la Fiscalía Centro Norte, el renunciado general John Griffith continúa recluido en este recinto del ejército, desde donde espera demostrar la misma inocencia que le reafirmó el comandante en jefe de la institución. La prensa turca asegura que existe un audio con el momento en que el periodista disidente saudí Jamal Khashoggi habría sido torturado y descuartizado en el consulado de Arabia Saudita en Estambul. Solo 7 minutos, agentes saudíes lo habrían drogado, torturado y desmembrado su cuerpo sobre una mesa mientras seguía vivo. Es lo que habría ocurrido con el periodista disidente saudí Jamal Khashoggi, poco después de que el 2 de octubre ingresara a buscar unos documentos para casarse al consulado saudí en Estambul, de donde nunca más salió. Así lo reveló una fuente anónima al portal digital Middle East Eye, que asegura que su muerte quedó registrada en un audio en el reloj digital del periodista. Un dato que salió a la luz mientras el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo llegó a Turquía a abordar el caso con las autoridades de ese país. En medio de cuestionamientos, Donald Trump negó que estén cubriendo a su aliado histórico en Medio Oriente. Si ese audio existe, lo hemos pedido. Tendré un reporte completo de Mike Pompeo cuando regrese. Esa será la primera pregunta que le haré. El encargado de descuartizar a Khashoggi habría sido el médico forense Salah Mohamed Al-Tubayyi, uno de los 15 miembros del equipo saudí que llegaron al consulado en estos vehículos el mismo día de la desaparición y que según Turquía estarían detrás del hecho. De acuerdo al New York Times, 5 de los implicados son cercanos al príncipe heredero Mohammed bin Salman. Las investigaciones se extienden además al rol del cónsul Mohamed Al-Otaidi, que el martes abandonó Estambul rumbo a su país y que habría estado presente en la escena del crimen. Las acciones del cónsul tras la desaparición de Khashoggi han provocado reacciones naturales, en particular burlarse de él, abrir los armarios y decir no está ahí, y comportarse de manera irrespetuosa no estuvo bien, ha provocado reacciones en todo el mundo. Después de haber inspeccionado el consulado, este miércoles las autoridades turcas y saudíes registraron la residencia del cónsul para tratar de esclarecer la verdad de un caso frente al cual Arabia Saudita aún guarda silencio. Un caso absolutamente escalofriante. Una pregunta, ¿en qué día se siente más productivo en el trabajo? ¿A comienzos, mitad o al final de la semana? Bueno, un estudio revela que es el miércoles, el día en que la economía chilena produce más. Las razones son tanto psicológicas como prácticas. Hugo. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Podemos conocer la fábrica? Pero claro, ¿Están trabajando los chiquillos? Sí, están trabajando, están todos ahí. Hace 30 años Hugo se dedica a fabricar zapatos, pelea todos los días con China, que envía productos cada vez más baratos. Pese a todo, sigue adelante. ¿Esta es la fábrica entonces? Claro, sí. Esta es la fábrica, acá se trabaja normalmente como todo Chile trabaja.
7 personas confeccionan calzado, no paran de trabajar, parten temprano, de lunes a viernes. ¿Hay algún día donde se le ponga más ñeque al trabajo, no? ¿Un día más productivo que otro? No, o sea, para mí todos los días son iguales. El día lunes nomás que llegan un poquito con la resaca, pero ¿La resaca el fin de semana? El fin de semana. Le preguntamos a los chilenos cómo viven la semana. ¿Qué día tú sientes que eres más productivo? Martes, miércoles y jueves. Lunes porque uno viene entrando a la semana y viernes porque ya te va. El día jueves. ¿Por qué? Porque la mitad de la semana ya pensando en el fin de semana. El martes y el miércoles en realidad. Sí. El lunes. ¿Lunes? Sí. Sí, a diferencia de muchos dicen que cuesta partir el lunes en la semana. Sí, cuesta, pero uno viene descansado, más distraído. Según el Banco Central, el día más productivo es el miércoles, justo a mitad de semana. Le siguen el viernes y martes. El día miércoles coincide como un día en el cual la gente, después del fin de semana, comienza a acoplarse a lo que son las actividades semanales. El día miércoles es donde alcanza como un pic. Hoy día es miércoles, hoy día se nota que estamos a plena máquina. Eso, le están poniendo ñeque. Y en términos de eficiencia de toma de decisiones, evidentemente poder planificar las reuniones más estratégicas, de toma de decisión más relevante, los días de mayor productividad, como son los días miércoles e idealmente en la mañana. El estudio además señala que son el domingo y sábado los días menos productivos de la semana. El lunes y jueves para el Banco Central tienen una productividad promedio. Es esperable que los días jueves y el día viernes incluso tienda a producirse un descenso, y justamente porque ya el nivel de agotamiento físico y psicológico es alto y por lo tanto interfiere en las actividades de producción. ¿Y para ti, Ricardo, cuál es el día más productivo? El día miércoles, por lejos. ¿Sí? Hacer todo lo posible para que el día viernes dejemos todos los pendientes cerrados, de manera de partir el día lunes como un nuevo ciclo y no llevarnos una extra carga laboral de lo que no hicimos en la semana anterior. Para ti, Natalia, ¿cuál es el día más productivo? De martes a jueves. De martes a jueves. Sí. Miércoles el promedio. Sí. Producimos más a mitad de semana, aunque algunos creen... Depende de las personas, en realidad hay buenos que andan mal de lunes a viernes y otros que andan vivos de lunes a viernes. Por ahora las cifras muestran que en Chile se ponen las pilas el día miércoles. Se atenta contra la propiedad intelectual y los derechos de autor. Son algunas de las razones por las que el Congreso aprobó una nueva ley que sanciona con multas de hasta 50 millones de pesos a quienes vendan decodificadores piratas. Tengo decodificadores satelitales a 70.000 pesos la versión HD y 45 la que es sin HD. Así de fácil es en la actualidad comprar cualquier decodificador pirata. Con valores entre 50.000 y 80.000 pesos se tiene acceso ilimitado a canales de televisión. Depende, si es con antena parabólica más internet te traes 300 canales, si es solo con internet 600. 600, solo con internet 600. Pero son todas las HD porque estaban algunos no tenían en HD. Sí, son HD. ¿Cuántos canales traen? Como 300 canales más o menos. Limitado. ¿Cuánto sale? En 50 el que tengo por ahora. Un sistema ilegal al que no solo es fácil comprar, sino que también instalar. Lo único que se debe hacer es cada 6 u 8 meses actualizar la señal. Le conecté el coaxial de la antena, Wi-Fi y listo. ¿No se cae la señal? Obviamente, como es de alternativa, igual se te cae. No es muy seguido, pero se te cae. O sea, por ejemplo, hay que actualizarlo cada 8 meses, 6 meses. Tú te lo llevas de aquí y si se te corta los 6 meses, tú lo traes 3.000 pesos la actualización. Una opción alternativa a los servicios oficiales y que a más de alguno le han ofrecido alguna vez. Todos los días están llamando a veces para ofrecer y en la casa van siempre. Sí, pero no los he aceptado. Ay, ¿por qué no lo he aceptado? Porque ¿para qué voy a ver 700 canales? Supe de ello y que tú podías adquirir unas versiones chinas y podías compatibilizar un montón de cosas. Un tío, de hecho, como que hablaba de ese decodificador que como que en la luz, porque le ofrecía muchos canales y todo. Uno de los principales afectados con la piratería son los operadores oficiales, que viven a diario compitiendo con esta alternativa que se cuelga a sus propias señales. El mundo informal de los decos ilegales es una realidad. De hecho, hoy día la piratería compite como un actor más en nuestra industria. Ese consumidor no se está dando cuenta de que está siendo parte de un delito. Pero los decodificadores piratas parecen tener los días contados. Este martes se despachó una ley que sanciona con multas entre 480.000 y casi 50 millones de pesos a quienes comercialicen o distribuyan estos servicios. Esta ley no va a afectar a quienes tengan este tipo de decodificadores, sino a la instalación con ánimo de lucro a los instaladores. No va a ser la vista gorda con quienes importan, distribuyen y venden decodificadores que no tienen un destino
propios de la industria que legalmente actúa en este ámbito. Si reincide en la piratería, se multará entre 960.000 y casi 10 millones de pesos. En caso de prestar servicios de instalación, la multa será entre 48.000 y 4 millones de pesos. Una ley que busca terminar de manera definitiva con el servicio ilegal de contenidos de televisión. Vale, gracias. Vamos con otras informaciones. Chile es el segundo país con... Bueno, disculpen, probablemente a ustedes también les ha pasado más de alguna vez, ¿verdad? Los llaman con ofertas o promociones comerciales que no han pedido y en momentos que tampoco son los más adecuados. Este año, Chile se convirtió en el segundo país con más llamadas spam en América Latina. ¿Qué se puede hacer para evitar estos malos ratos? Mire. Me están llamando desde hace unos 3-4 días, pero insistentemente, cada 15, 20 minutos. Siempre me llaman, es una molestia horrible. Y cualquier día, cualquier hora. ¿A quién no le ha pasado? Ofertas, promociones, deudas. Al menos una por día. Ese es el promedio en Chile de las llamadas comerciales. Me han pillado en momentos desagradables. De partida me han pillado un montón de veces manejando. ¿No responde a llamadas que no conoce? No, trato de no, porque siempre son oficinas comerciales. Es una molestia y la verdad la mitad de las veces, yo creo que todas las veces nunca me ha servido una llamada así, simplemente me ha molestado, me ha irrumpido en el día. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mucho gusto, te habla con Roberto Maldonado. Estamos llamando para entregarle nuestra oferta de portabilidad. Mira, por el momento estoy en el dentista, amiguito, por favor. ¿Ya? Según un estudio elaborado por la aplicación Truecaller, Chile es el segundo país de América Latina con el mayor promedio de llamadas no deseadas. El 29% corresponde a compañías de teléfono, el 25% son empresas de cobranza, el 23% alguna entidad financiera y el 10% empresas de comercio electrónico. Hay ciertos mercados en nuestro país que se han tornado muy competitivos y la competencia es buena para los consumidores. Sin embargo, no puede pasar a llevar los derechos de los consumidores, principalmente a no ser molestado en su intimidad, al hostigamiento. Por eso el CERNAC mantiene la plataforma No Molestar. Lo único que usted debe hacer es ingresar sus datos y el nombre de las empresas cuyas promociones no desea recibir. Las compañías que no cumplan con esta norma arriesgan multas que superan los 2 millones de pesos. Y con la entrada en vigencia de la nueva ley, en marzo del próximo año, van a subir a cerca de 14 millones de pesos por infringir los derechos de los consumidores a no recibir spam telefónicos. Ni correos electrónicos. La idea es que ninguna empresa pueda llamarlo nunca más sin su consentimiento. No es novedad, pero sí es noticia. La benzina sube por 8ª semana consecutiva, haciendo tambalear el presupuesto familiar. Veamos, por ejemplo, en la región de Aysén está el promedio de combustible de 97 octanos más caro del país, llegando a los 987 pesos. La otra cara de la moneda está varios kilómetros hacia el norte, en la región del Ñuble, que promedia el litro de 97 octanos más barato, 889 pesos. Son prácticamente 100 pesos de diferencia. Y aquí en la región metropolitana estamos en la zona baja de precios, con 901 pesos de promedio. Bencinas al alza, una tendencia que en todo caso podría terminar la próxima semana. Mire. El precio de la benzina sube y no da tregua. El dólar al alza y el precio del petróleo en el mundo en su nivel más alto en 4 años hacen que perdure el dolor de cabeza. Está llegando a niveles que ya son insostenibles, sobre todo para cada uno de nosotros los chilenos de clase media. Hay que estar estacionados, de repente tienes que estacionarte en cualquier lado para no consumir tanto combustible. Un robo más nomás para todos los chilenos. Nos cobran por todo, nos suben
suben los precios de todo. Pero si los casi 900 pesos por litro parecen excesivos, hay algunas comunas donde el panorama se agudiza. En las zonas más extremas del país, el precio del litro de benzina de 97 octanos superó la barrera de los 1.000 pesos. La comuna de Tortel, en la región de Aysén, es el lugar más caro para cargar combustible. Un litro de benzina de 97 octanos llega a los 1.255 pesos. Lo sigue en Puerto Williams, en la región de Magallanes, y Chaitén, en Aysén. El aumento consecutivo del valor del petróleo y de la benzina nos está afectando en la producción pesquera. También nos está afectando en el transporte y la alimentación hacia Puerto Williams, tomando en consideración que este aumento va a ser consecutivo. Esta semana las gasolinas suben por octava semana consecutiva, 5,8 pesos en los 3 octanajes. Si comparamos las bencineras más caras y baratas de Chile, la diferencia asombra. Llenar un estanque de 40 litros de 97 octanos en la más económica bordea los 33.000 pesos. En Tortel, región de Aysén, deberían pagar 17.000 pesos más. Pero no todo es malo, de a poco asoman las buenas noticias, porque la próxima semana este panorama debería cambiar. En la próxima semana es bastante probable que el precio de la gasolina baje, por lo cual es una buena noticia para los consumidores, debido a dos factores: la caída de la gasolina a nivel internacional y también la apreciación del peso que ha acontecido durante esta semana. Respiro después de 2 meses. Si quieres saber cuál es la bencinera más barata de su región o comuna, visite nuestro sitio 24horas.cl, donde encontrará un completo comparador de precios para que no haya excusas para pagar de más. Y aquí no se necesita gasolina. Desde hoy Santiago tiene sus primeros taxis eléctricos. Harán la ruta desde y hacia el aeropuerto. Son amigables con el medio ambiente, tienen una autonomía de 220 kilómetros y destacan por su operación absolutamente silenciosa. Por primera vez no vemos solo un auto eléctrico presentado a la prensa. Esta vez son 30 los vehículos que ya están rodando por Santiago y son todos taxis que harán la ruta desde y hacia el aeropuerto. En comparación al otro auto normal o a combustión, no reacciona al tiro, o sea, tú pones el pie y el auto sale de inmediato, responde bien. Robinson pidió un crédito por 24 millones para comprar este auto. Calculó que sumando y restando, la inversión se recupera muy rápido, porque mientras un auto a benzina gasta 80 pesos por kilómetro, los eléctricos consumen el equivalente a 20 pesos por la misma distancia. A simple vista, usted puede pensar que este es un motor a combustión, porque se parece bastante. ¿Dónde están las baterías, por ejemplo? Las que se cargan y recargan. Sí, las baterías están ubicadas entre asiento en la parte baja del vehículo. Por un tema de diseño, se ponen ahí por el peso, lo que hace que este vehículo sea notablemente más estable y tenga una mayor seguridad en el andar. Cada auto puede recorrer 220 kilómetros antes de acudir a alguno de los 30 puntos de recarga, donde necesitan media hora para quedar al 100%. Las baterías se están haciendo mucho más eficientes. La autonomía de los vehículos eléctricos, que inicialmente eran 100 kilómetros, ya va en más de 300. Así que probablemente por todas esas razones empieza a ser mucho más competitivo el vehículo eléctrico y posiblemente pueda masificarse también en un plazo mediano. Santiago quiere seguir el ejemplo de Shenzhen, la ciudad china, donde 8.000 de los 12.000 taxis ya son eléctricos. Esta flota tiene autonomía de 400 kilómetros, se carga con tarjetas de prepago y las baterías se monitorean desde el celular. La diferencia entre un bencinero y un auto eléctrico no es mucha, pero lo más importante es que este taxi consume menos y además es más amplio y más cómodo. Los taxis a batería ya están en servicio y muy pronto arribarán los primeros 100 buses eléctricos del Transantiago. El martes fueron embarcados en Shanghái y, dependiendo de las mareas, deberían llegar al puerto de San Antonio en unos 25 días más. Definitivamente este no ha sido el año de Miguel Bosé. A la denuncia de evasión tributaria por casi 2 millones de euros en España se suma la demanda del que ha sido su pareja los últimos 26 años y la pugna por la tuición de sus 4 hijos. No hay ni un corazón que valga la pena, no hay un puto corazón sin carga o problema, olvídate. No
26 años de convivencia terminan de la peor manera para Miguel Bosé Dominguín. Para él y su familia, compuesta por 4 hijos, quienes de manera dolorosa y dramática han quedado 2 con cada uno de ellos. Diego y Tadeo, Ivo y Telmo, 2 pares de gemelos que solo se llevan por 7 meses de diferencia. Ignacio Palau Medina, el escultor de 50 años, ex de Miguel Bosé, que cultivó el más bajo perfil posible, que no se dejaba ver ni fotografiar ni asistir a eventos junto al astro español. De hecho, hay solo 2 fotografías que los muestran como pareja. Pero el nivel afectivo de los niños, mantener a los hermanos juntos, eso es lo primero que va a mirar un juez siempre que hay un divorcio. El problema no son los padres, son los hijos. Claro. Los hijos dependen del entorno que han tenido, tanto afectivo como social. Bosé, que ya se había ido de su Panamá natal a México a vivir, evidenciando la ruptura, conoció a Nacho Palau en Valencia, precisamente el lugar desde donde se ha entablado la demanda. La ciudad posmoderna, de edificios y arquitectura vanguardista, difícil de abandonar entonces para un artista veinteañero dedicado al arte escultórico, pero por el cantante lo hizo. Armó maletas y lo siguió por el mundo, un periplo que tras un cuarto de siglo resintió por no tener vuelo propio, por no tener cabida en el proyecto, por postergar su carrera y un sinfín de tantas cosas que terminaron pasando la cuenta. No ha sido un año fácil para Miguel Bosé. Hace poco, mientras con su madre visitaba al Papa Francisco en el Vaticano, en Madrid estalló el escándalo. La Agencia Estatal de Administración Tributaria de España lo incluía en la lista de grandes evasores. Según la instancia, debía casi 2 millones de euros. Su aventura empresarial, por otra parte, de Jamones Monsalud, terminó en la quiebra. Y Hacienda le embargó un departamento en la capital madrileña por 260.000 euros. ¿En qué te gastas demasiado tu plata? Yo la plata que gano me la disfruto mucho. Bueno, pues resulta que ellos vivían en Panamá y ahora Miguel Bosé ha decidido irse a vivir a México, pero tienen 4 hijos. 2 se quedaron con Miguel Bosé en México y los otros 2 se quedaron con Nacho. Las especulaciones son que los hijos que se llevó Miguel Bosé son de él y los hijos que se dejó Nacho fue porque Nacho puso el esperma. Tiempo agotado en compases de espera. En todo caso, las cuentas están sanas. La empresa a la que factura sus actividades como cantante y sus derechos de autor no tiene deudas. Y en el registro mercantil, la sociedad aparece con activos por 8,5 millones de euros. Sus ventas llegaban hace 2 años, en la última información que se conoce, a 2,600,000 euros. No hay problemas de liquidez, pero ¿qué pasará con los 4 niños, el par de gemelos que lo hicieron padre por gestación subrogada? Sin ninguna discusión, lo más importante de esta disputa legal. Reportajes 24. El 2016, la PDI detuvo a un estudiante de ingeniería sin pensar que se encontraría con más de 50.000 archivos de pornografía infantil, además de pruebas de abuso a una menor de su círculo familiar. 2 años de extensa investigación lo convirtieron en el pedófilo más peligroso de las redes en Chile. Los riesgos para sus hijos pueden estar a solo un clic. Más de 55.000 archivos entre fotografías y videos de material pornográfico infantil. No existe tratamiento para pedofilia. Eran archivos muy fuertes de pornografía infantil. Parece que estamos ante un peligro y que la sociedad tiene que hacer algo. Por lo tanto, en cuanto tenga la oportunidad de hacerlo, lo va a volver a hacer. El subcomisario Riquelme de la Brigada del Cibercrimen nunca había incautado tanto material pornográfico infantil como el 8 de noviembre de 2016. Así llegaron hasta la casa de Marcelo Moya Vidal, en Ñuñoa. Cuando llevaba detenido a Marcelo Moya Vidal, aún no tenía idea de lo que había almacenado en aquella casa de la comuna de Ñuñoa. Solo tenía un leve dato de la Interpol. Hay usuarios chilenos que están distribuyendo archivos de pornografía infantil.
Pero esta historia había comenzado a 12.550 kilómetros de distancia, cuando los sistemas de seguridad de Interpol en Wiesbaden, Alemania, detectaron una descarga inusual de material pornográfico infantil en el mundo. La triangulación de los datos marcó al menos 4 direcciones IP en Chile, una de ellas en Ñuñoa, hogar de Marcelo Moya Vidal. La PDI recibió la alerta internacional. Allanaron el domicilio. Ahí comenzó la sorpresa para la Brigada del Cibercrimen, cuyo contenido también nos llama la atención porque se asociaba a niños de muy corta edad, los cuales estaban siendo agredidos por adultos y en distintas posiciones de connotación sexual. O sea, eran archivos muy fuertes. Eran archivos muy fuertes de pornografía infantil. Junto con la detención del estudiante de 5º año de Ingeniería Industrial de la Universidad Federico Santa María, se encontraron discos duros, pendrives, DVDs, computadores y una cantidad impresionante de pornografía infantil. Comenzó el trabajo de la fiscal Mitzi Enríquez, dedicada a delitos sexuales de menores. La evidencia era contundente. Estaba frente a un pedófilo que no solo descargaba, sino que producía pornografía infantil, que se grababa con las víctimas. Se encuentran con fotografías del imputado, lo que nuevamente les llama la atención a los funcionarios de Policía de Investigaciones. Buscan esas fotografías y la encuentran en un set de fotografías que dan cuenta de que él no solo había descargado y almacenado pornografía infantil, sino que había producido en Chile pornografía infantil. La sorpresa no solo fue para la policía, sino también para la persecutora. Y en ellos se encuentran, sumando todo, más de 55.000 archivos entre fotografías y videos de material pornográfico infantil. Uno de los hallazgos más grandes que se ha encontrado en materia de este tipo de procedimientos. Con eso comenzó un arduo trabajo entre la Fiscalía Oriente y la Brigada del Cibercrimen. Casi 2 años, donde la principal dificultad era decodificar un material que estaba encriptado, camuflado entre códigos de la internet y discos duros. Estaban en presencia de un pedófilo con conocimientos avanzados de computación. Él tiene conocimientos de informática, tiene conocimientos bastante avesados, porque de hecho no solo se encontraron en los discos duros, sino que se incautaron en ese procedimiento unos celulares que no pudieron ser periciados en el lugar, porque estaban descargados. Entonces se periciaron posteriormente y ahí se encontró más material que estaba encriptado. Buscar y descifrar la evidencia no iba a ser fácil. No en tanta cantidad, por ejemplo. Al hablar de 44.000 imágenes y más de 100 videos, estamos hablando de harto tiempo de almacenamiento. Marca un precedente en cuanto a la cantidad. Podríamos hablar entonces de una de las mayores incautaciones de material pornográfico infantil en Chile. Eso es correcto. A diferencia del conocido caso de Rafael Maureira, alias Sacarach, Marcelo Moya utilizaba la internet para subir los videos de pornografía infantil. La investigación arrojó que en el sitio mule.com se compartieron videos, que es terreno donde los pedófilos en Chile actúan con códigos especiales. La gente que consume pornografía infantil tiene conocimiento de ciertas siglas que se asocian a pornografía infantil e ingresándola en el sector de búsqueda sale todo lo que está disponible en la plataforma. O sea, hay unos códigos que manejan los pedófilos para en esta plataforma nutrirse de pornografía. Exactamente. En Chile y en el mundo, los pedófilos de la internet actúan de 2 formas. En sitios web con códigos y palabras que se manejan en las redes de pederastas internacionales y, aún más peligrosos, con los perfiles falsos de amistades en redes sociales. Antiguamente nos señalaban nuestros padres: no aceptes un dulce de un extraño. Hoy en día, el dulce está a un clic. Un fenómeno que lamentablemente, según datos de la PDI, va en aumento. El comercio sexual en Chile ha ido creciendo. Esto, hay cifras que muestran
un incremento, ¿cierto?, en las denuncias, por ejemplo. Pero la investigación sobre el estudiante de ingeniería tenía más sorpresas. Había actuado y abusado en su círculo familiar cercano. El Ministerio Público lo acusó de violación sobre un familiar de apenas 8 años, con la cual se había fotografiado. Estaba, claro, vulnerando a una persona que de alguna manera él podía acceder a esa persona para generar precisamente ese tipo de material. Eran archivos de alto contenido sexual infantil. Ante la crudeza de la evidencia, la persecutora ordenó peritajes psicológicos al Servicio Médico Legal, organismo que por primera vez en su historia de manera formal diagnosticó al imputado con la enfermedad de pedofilia. Fue que él era una persona con una parafilia, que es precisamente la pedofilia. Él es incapaz en este ámbito de su sexualidad de controlar sus impulsos y frenarlos. Por lo tanto, en cuanto tenga la oportunidad de hacerlo, lo va a volver a hacer. Hay tantos perfiles como pedófilos. No existe tratamiento para pedofilia ni para las parafilias en general. Es decir, Marcelo Moya no puede frenar sus impulsos pedófilos y la evidencia científica establece que en el mundo no existe tratamiento. Se han intentado tratamientos médicos y la verdad es que los testimonios que existen son negativos, desde el punto de vista de su eficacia, desde el punto de vista incluso de su pertinencia ética. La investigación no descarta otras aristas, como lo lucrativo que puede ser el comercio sexual infantil en Chile. No es descabellado pensar que este sujeto haya comercializado parte del material, un negocio que, aunque parezca lejano, se da y mucho en nuestro país. Produce mucho ingreso a las personas que lo logran subir en las plataformas. Este es uno de los negocios más rentables, hablando en términos fríos, a nivel mundial. Parece que estamos ante un peligro y que la sociedad tiene que hacer algo con respecto a eso. Que el abuso está a la vuelta de la esquina. El abuso sexual infantil se comete todos los días, en todos los sectores, en todos los ámbitos, en todos los contextos. Es una realidad y es una realidad que tenemos que enfrentar. Tan profundo fue este caso, tan retorcidas sus aristas, que la investigación de este pedófilo, experto en informática, le servirá a la PDI para confeccionar el perfil del pedófilo informático en Chile. Marca un precedente en nuestras investigaciones, es un caso de alta connotación sexual y un caso que ha sido tratado por el Ministerio Público con esa relevancia también, ante toda la puesta en escena de las pruebas y evidencias que nosotros, en compañía del Ministerio Público, hemos presentado ante el tribunal. O sea, ¿esto pudiera sentar la base o el marco, una matriz para hacer un perfil del pedófilo? Efectivamente, así es. No hubo ninguna sensación de gravedad asociado a lo que él hizo y a lo que él hizo con una niña. O sea, para él lo grave era que estaba privado de libertad. El tema de la ausencia de empatía. Lo que yo estoy viendo implica un sufrimiento para alguien, pero no me importa, porque implica un placer para mí. Iván Moya Vidal tenía conocimientos avanzados de informática y abusó de su círculo más cercano para la producción de material pornográfico infantil. Condenar a Marcelo Iván Moya Vidal como autor del delito de almacenamiento de material pornográfico infantil, como autor del delito de producción de material pornográfico infantil, autor del delito de abuso sexual de menor de 14 años. Luego de más de 2 años de investigación, el tercer tribunal oral lo condenó por producción y almacenamiento de material pornográfico infantil, por abuso sexual reiterado contra una menor de su entorno familiar. Penas que lo podrían dejar más de 25 años preso, aunque no se pudo acreditar la violación de la menor. Estamos satisfechos como Fiscalía por haber logrado acreditar 4 de los 5 delitos por los cuales fue acusado. Marcelo Moya Vidal, de hoy 33 años, pasará gran parte de su vida preso. La cantidad de material pornográfico infantil y su diagnóstico de pedofilia llamaron la atención del Ministerio Público y la policía. Se ganó la confianza de su círculo familiar y ahí abusó sexualmente de una menor con la cual se grabó. Un abuso del cual ni siquiera se dio cuenta su familia, sino la Interpol alemana. Seguramente fue un caso menos mediático que el de Sacarach, pero no por eso menos grave.
Un veredicto que recuerda que los pedófilos informáticos siguen operando en Chile, que es un negocio que va en aumento y que el peligro para nuestros niños puede estar en su propio entorno o simplemente a un clic del computador. 24 horas Deportes. ¿Cómo están? Buenas noches. Triunfo anoche de la selección chilena 1-0 frente a la selección mexicana. Colectiva e individualmente la selección subió su nivel sin ser un partido brillante, pero jugó mucho mejor que la derrota que sufrió frente a Perú. Sergio Pinto, ¿cómo estás? Claro, buenas noches. Fue casi papelón, Gustavo. Muy buenas noches. Que la selección chilena frente a Perú, lo de anoche fue un poco mejor, tampoco digamos que fue tan brillante como en algunas épocas pasadas de la selección, pero se dio un paso adelante, sobre todo para Reinaldo Rueda, que va a poder seguir trabajando con un poco más de confianza. Ahí lo tuvo el Guaso Isla tras el pase de Arturo Vidal. Isla, punto alto de la selección, titular indiscutido. Le han tratado de tener un reemplazante, alguien que lo apure como lateral derecho, pero no hay caso. Junior Fernández, que tuvo esta ocasión, no anduvo para nada bien. Fernández, Zagal, los dos no me gustaron, y me gustó mucho Brian Cortés, joven liquiqueño, que es el suplente en Colo-Colo, con seguridad y transmitiendo confianza en la portería de la selección. El otro año ojalá sea titular en Colo-Colo para que siga siendo uno de los llamados en la selección chilena, y también del tema del recambio en los arqueros, aunque arqueros hay bastantes con Arias, también ahora se suma De Paul. Acá tenemos la ocasión de Paulo Díaz, que me parece que estaba muy bien cobrado o anulado esta jugada por parte de la selección chilena cuando ya terminaba el encuentro. Y aquí está el gol, Gustavo. Claro, por la posición ilícita antes de Maripán, y aquí la anotación en el último minuto ya de tiempo reglamentario. Nicolás Castillo, que logra vencer a anotar luego del rebote en esa jugada entre Alexis y el delantero. También creo, ahí viendo la reiteración del único gol del partido, dentro de los puntos altos, el ingreso en el segundo tiempo del volante Eric Pulgar, que creo que fue muy destacado su rendimiento que tuvo también ayer cuando ingresó ahí en el segundo tiempo. Claro, una derrota, una victoria fue el saldo de esta gira por parte del equipo de Reinaldo Rueda, que lleva 10 meses al mando de la selección. Ha dirigido 8 partidos ante 7 selecciones mundialistas. Tiene ahí en todo el tema del recambio en sus espaldas, que es bastante la presión que tiene Reinaldo Rueda con ese tema. 7 selecciones mundialistas, ojo, y todos los partidos afuera, así que ojo cómo se va analizando todo este proceso de Reinaldo Rueda al mando de la selección chilena. ¿Cómo lo analizó él, justamente el colombiano, este partido? Y ustedes, los hinchas, ¿cómo analizaron también? Miren. 4 meses después, la Roja de Rueda vuelve a los triunfos. Fue el final feliz para la selección chilena, que cerró con una victoria agónica ante México, su gira por Norteamérica. Importante que sigue la mística del equipo, el compromiso. Hoy se notó la diferencia, y yo creo que la intensidad que metimos durante todos los partidos lo hicimos de gran manera. Falta mucho todavía para llegar a la Copa América, pero vamos a seguir trabajando duro. El Nico Castillo cortó la sequía de 7 meses para los delanteros de la selección con un gol que además coronó el buen segundo tiempo de Chile en Querétaro. No estuvo ni cerca del histórico 7-0, pero al menos hubo conformidad. Un equipo que tiene jugadores jóvenes también, que tienen que vivir experiencias y bueno, si se gana tanto mejor, pues estamos todos muy contentos. Pese al triunfo, el saldo de la fecha FIFA no fue el esperado. Quiero ver qué van a decir ustedes después del partido. Hoy día por lo menos podemos decir que hubo con mayor intensidad. Me parece que ahora, por eso, ahora que ganamos, tampoco nosotros vamos a decir que está todo bien. La derrota ante Perú fue un golpe duro al ciclo Rueda. Los líderes del plantel acusaron recibo de la caída, y el técnico ratificó que hubo graves errores en Miami. Debemos olvidar, pero también tomar los errores que cometimos para capitalizarlos. 4-5. Yo le pondría como un 5. Yo le pondría un 5. Creo que como un 5. Yo diría con 3. Los hinchas de La Roja también opinaron de la gira. No hubo notas sobresalientes y son varios los que reprobaron en ambos partidos. Mira, Zagal, encuentro que le falta. Zagal le tenía mucha expectativa. Zagal, no, fuera de la selección, no, para nada. Fue Junior Fernández. Todavía no está al nivel de la selección. Vuelta Junior ya. Mientras que las buenas sensaciones aparecieron en el partido ante México, Brian Cortés y Eric Pulgar fueron los aprobados por la gente. Cortés, bueno, seguro, con los pies juega bien, como me pareció que era bravo cuando era joven. Pulgar fue ayer el que más me gustó cuando jugó. Eric Pulgar, un crack, máquina.
arquero muy bueno, me gustó. ¿El de ayer o el de...? El de ayer, muy bueno, me gustó. Ahora les toca a otros jóvenes complementar la experiencia, la sabiduría de los años, la calidad técnica. Es parte del discutido recambio de la selección, mientras otros piden de vuelta a históricos como Marcelo Díaz y Jorge Valdivia. El mago, que este miércoles elogió el triunfo, no descartó su retorno a la roja. Yo voy a seguir preparándome, jugando acá en Colo-Colo para que cuando se estime, el entrenador estime que tengo que estar preparado. Una gira que terminó con la polémica por la celebración de Arturo Vidal, uno de los líderes de la selección que lucha por buscar su nueva identidad y ya piensa en los próximos amistosos de noviembre ante Costa Rica y Honduras. Para mí, Jorge Valdivia tiene que volver a la selección, lo mismo que Marcelo Díaz. Por rendimiento, por lo menos tienen que estar dentro de la nómina. La nota que veíamos recién terminaba con Arturo Vidal, que no la pasa bien en el Barcelona y tampoco en Alemania, Gustavo. Exactamente, ahora con información de la prensa europea que señala que Arturo Vidal fue condenado por la justicia alemana a pagar 800.000 euros por un incidente junto a su hermano, esto en un bar de Múnich el año pasado, un episodio violento que complica al volante del Barcelona, que no ha logrado la titularidad ahí en el equipo catalán y que juega el día sábado frente al Sevilla, actual puntero de la Liga Española. Mira. Otra vez en problemas, Arturo Vidal fue condenado por la justicia alemana a pagar una multa de 800.000 euros, algo así como 619 millones de pesos, luego de una supuesta pelea en la que se habría visto involucrado en septiembre del año pasado en la ciudad de Múnich. Se le acusa de haber estado implicado en un enfrentamiento, en un principio verbal y después corporal, en septiembre de 2017, en una discoteca de Múnich, y de haberse enfrentado a la ley. El incidente donde Vidal fue supuestamente protagonista y en el que también tomaron parte su hermano Sandrino y su suegro terminó este miércoles, con Vidal condenado en ausencia tras argumentar motivos laborales para no presentarse ante los tribunales debido a su viaje con la selección a México. Y esto va contra la versión del jugador, que todo habría sido una invención de la prensa alemana. Mis abogados ya tienen la orden de iniciar una demanda contra ese diario, que deberá hacerse cargo de sus mentiras. La condena de Vidal fue ampliamente difundida por la prensa internacional. El medio alemán TZ agregó además que el ataque con la botella le generó una lesión cervical a la víctima, mientras que en España la noticia agregó una polémica más al paso de Vidal por el Barcelona. Dice uno nomás que no lo ve nadie, que todos saben que hace problemas, solo juzga a los jugadores, anda buscando gente para pagarle para que hable mal de la gente, así que primero hay que informarse bien. Este incidente se produjo en el mes de septiembre de 2017, días después del bullado altercado que protagonizó el jugador con algunos de sus amigos en el Casino Monticello. El seleccionado nacional Arturo Vidal negó supuestos incidentes ocurridos esta madrugada. ¿Trata todo eso que se dice respecto al Monticello? Por supuesto, amigos, van a seguir ensuciándome la imagen. En ese mes, la selección perdió los partidos ante Paraguay y Bolivia, que a la larga fueron claves para quedar fuera de toda opción mundialista. Arturo Vidal puede pagar la millonaria multa o apelar a esta sanción de primera instancia, aunque la prensa catalana sostiene que el Barcelona ya le habría pedido cerrar a la brevedad este bochornoso episodio. Bueno, ese es el tema también con Arturo Vidal, que ha expresado su molestia a través de las redes sociales porque no ha sido titular en el Barcelona, porque no ha sido considerado por Ernesto Valverde para ir del primer minuto, y así le va a costar con esta noticia también que le afecta fuera de la cancha, con la prensa catalana que también hasta criticó el gesto del futbolista en la victoria de ayer frente a la selección mexicana, que ayer también todavía se están lamentando por el 1-0, Sergio. Claro, y lo bueno para Arturo Vidal, que jugó 2 partidos seguidos luego de 6 meses, eso es lo único positivo. Bueno, seguimos con este partido porque el 18 de junio del año 2016, seguramente los mexicanos nunca lo van a olvidar, fue el recordado 7-0 allá en la Copa América del Centenario, fue en Santa Clara, y este partido para algunos será considerado como una revancha, pero el plan, por supuesto, no les resultó y el cuadro azteca nuevamente volvió a caer ante Chile. Y esta fue su reacción. Hola, ojo con esta, el disparo. ¡González! Ahí está Castillo. Un relato sentido y que acepta la superioridad de la Roja. Otra vez jugada por el medio a máxima velocidad, a 1-2 toques. El equipo chileno en los últimos 10 o 15 metros juega de primera intención. Pocos equipos en el mundo se atreven a esto.
Un partido que tenía un condimento extra y no menor. Existía el antecedente ya tan llevado y traído de 2016, cuando el equipo de Chile ganó 7-0 al equipo mexicano. Ese 7-0 que jamás olvidarán los mexicanos igual entró a la cancha este martes y la prensa azteca lo hizo saber y dijo: marcador global 8-0. Habla de la Roja como un fantasma. Un resultado adverso que nuevamente sufre el fútbol de aquel país y que así informaron. Pues una derrota más para la selección mexicana frente a la selección andina de fútbol. La selección de Chile derrotó 1-0 a la mexicana. Desde el momento del pitazo final, de a poco fueron absorbiendo otra derrota ante Chile y comenzaron las críticas. Pero como que Chile, de todos modos, de las actuaciones anteriores que vimos y sobre todo del 7-0, un tanto descafeinado. O sea que creo que Chile está sufriendo también un cambio de evolución de jugadores. Alexis fue un desastre hoy en el partido. El otro chico que destaca muchísimo, que es Vidal, que es un gran jugador que está en todos lados, que se ve que tiene muchísimas ganas de jugar en el Barcelona. La diferencia entre el fútbol chileno y el fútbol mexicano radica en que los chilenos tienen jugadores regados por ligas más competitivas. Una revancha que la selección mexicana no pudo concretar, por eso los programas aztecas, en vez de polemizar con su combinado, lo intentaron hacer con la Roja. Yo creo que el jugador chileno, con todo respeto, tiene más problemas acá arriba que abajo en las piernas. Claro, la diferencia entre Chile y México son dos jugadores, Vidal y Alexis Sánchez. ¿Y Medel? ¿No le metió músculo? No, ese sí es. La selección chilena era mucho mejor hace año y medio. No es esta la selección chilena de hace 2 años que le metió 7 a México. Una derrota que obviamente dolió menos que el 7-0 de 2016, pero que tampoco ayudó mucho a los hinchas mexicanos a olvidarlo. Un episodio bochornoso que parece difícil de cicatrizar. Un dolor muy grande que yo creo que nunca se le va a olvidar, ese 7-0 a la selección mexicana en la Copa América del Centenario. ¿Cómo le fue a las otras selecciones, Gustavo? Bueno, por ejemplo, la selección peruana en esta doble fecha, 2 partidos, terminó de manera invicta, con un empate, con un triunfo, 2 victorias para la selección colombiana, Brasil que derrotó a Argentina en ese clásico centenario. Bien, selecciones que se están preparando no solamente para las clasificatorias de Qatar de la próxima Copa del Mundo, sino que también para lo que viene el próximo año, donde la Roja tendrá que revalidar el título de campeón en la Copa América de Brasil 2019. Una nueva fecha FIFA alrededor del mundo, amistosos en todos lados, con los otros equipos sudamericanos como protagonistas. En Arabia Saudita, Brasil y Argentina disputaron la edición 100 de un clásico imperdible por una parte, Neymar y compañía por otra, la albiceleste sin Messi en la cancha, un duelo apretado sin grandes emociones y que se definió en los descuentos a través de una pelota parada. Con Roca, a ver, Neymar se va cerrando. Duele, perder así duele porque es emocionante ver el partido que han hecho estos chicos. El dato llamativo que la rivalidad estadística se desequilibró a favor de la verde amarela. Ahora el registro quedó con 38 triunfos para Brasil, 37 para Argentina y 25 empates. Que usei o termo, ela mereceu para vencer. Ela convenceu para vencer. Uno que no lo pasó bien en el continente asiático fue Uruguay, que cayó 4-3 ante Japón en Saitama, sumando su segunda derrota consecutiva. Aún así, el proceso de renovación del maestro Tavares aún no entra en cuestionamiento. Obviamente que no era lo que aguardábamos ni lo que queremos. Colombia, por su parte, no tuvo mayores inconvenientes para derrotar por 3-1 a Costa Rica en Nueva Jersey. Eso mientras sigue esperando por oficializar a quién será el sucesor definitivo de José Néstor Pekerman de cara a la próxima Copa América. Asumir este tipo de responsabilidades nos viene bien, nos hace crecer y ese es el camino que estamos buscando. También en Estados Unidos, el Perú de Ricardo Gareca no pudo confirmar el buen nivel mostrado ante Chile y solo rescató un agónico empate 1-1 ante el local. Pero en línea general el equipo empató un partido difícil, tuvo actitud, buscó. Mejor suerte corrió Venezuela, que viajó hasta Barcelona para derrotar 2-0 a Emiratos Árabes, no así Ecuador, que solo igualó sin goles ante Omán en Doha, y menos Bolivia, que cayó 2-1 ante Irán en Teherán. Es el panorama de los rivales de la Roja de cara a la Copa América 2019 y al nuevo proceso eliminatorio rumbo a Qatar 2022. Bueno, ahí está el panorama de las selecciones sudamericanas.
Argentina y Colombia todavía falta que reafirmen a sus técnicos de cara a los desafíos del próximo año, que son importantes, la Copa América, como decías tú, y el comienzo de las clasificatorias para el Mundial de Qatar. Y próximo mes, ya en noviembre, los dos próximos partidos amistosos con suelo de la selección chilena frente a Costa Rica y Honduras, partido que se van a jugar en el Teniente Rancagua y en el Germán Becker de Temuco. Qué entretenido. En regiones. Chile. Muy bien. En regiones y acá en el país. Buenas noches. Gracias. Les tengo noticias del gran evento del verano. A ver. Festival de Viña. Claro que sí, ya se inició el Camino a Viña 2019. Por lo pronto está lista la parrilla de jurados. La componen 4 chilenos y 4 extranjeros con variedad de talentos, estilos musicales y fanáticos de diferentes generaciones. Es un jurado de lujo. De los grandes jurados que ha tenido el festival. Quedan 4 meses para que este ambiente se apodere de la quinta por 6 días. Los ojos de Chile y el mundo en Viña del Mar, su monstruo y, cómo no, las estrellas del certamen. Estamos trabajando con mucha energía y con muchas ganas para lo que se viene durante este verano. Los primeros artistas confirmados son la parrilla del jurado, que tiene 4 chilenos y 4 extranjeros, que del 24 al 1 de marzo se encargarán de las notas de la competencia, pero no solo eso. Gran parte de ellos van a tener la opción de poder participar y de poder cantar gran parte de sus éxitos en un show. Ambos mexicanos, ambos cantan baladas, ambos quizás compartan esta vez escenario como en este dueto. Ella, eso sí, ha pisado ya a la quinta 4 veces. Ella es una artista que siempre que viene nos entretiene. El caso de Carlos Rivera es distinto. Conocerá por primera vez al monstruo teniendo como carta bajo el brazo esta hoy famosísima canción. Que es un gran acierto. Además, Viña Marina. Aún no termina un gran 2018 para Camila Gallardo y tiene desafío nuevo y de local partiendo el 2019. Conocía desde el año pasado, ya se escuchaba. Y este año va a ser una gran revelación en el jurado. La reggaetonera Becky G le pondrá la cuota de sensualidad al responsable de seleccionar las canciones ganadoras. Hace solo unos meses entrevistamos a Sebastián Yatra. El colombiano no dudó en confesarse. Me encantaría volver a Viña, es uno de mis grandes sueños. ¿En solitario? Claro, quiero estar en solitario en Viña, es uno de mis grandes sueños. Y a Yatra se le cumplió. El cantante regresa a la quinta. Uno de los nombres que sin duda destaca es el del productor chileno radicado en Estados Unidos, Humberto Gatica, sobrino de Lucho Gatica y responsable de alguna de las grabaciones más famosas de la historia musical. Es su segunda vez en este rol. En representación de ambos canales, por el 3 estará la periodista Constanza Santamaría y por TVN el animador de Rojo, Álvaro Escobar. Este rol de jurado, claro, da ese nervio que es propio de una responsabilidad de representar además a Televisión Nacional de Chile. Comenzó el Camino a Viña 2019, festival que promete celebrar su cumpleaños número 60 en grande. Fue la primera mexicana que obtuvo la antorcha de plata en el Festival de Viña. A 8 años de haber debutado como jurado en la Quinta Vergara, Yuri volverá a ser parte del grupo. Son 4 décadas en la música con una historia personal directamente ligada al evento. Creo que ella es un ícono de la balada, es un ícono de la balada antigua, de esa balada que te dejaba como historia. Cada vez que Yuri ha venido al Festival de Viña, su historia ha quedado marcada más allá del espectáculo musical. Fue el evento que la eligió como reina, el escenario donde conoció a su marido, donde participó como jurado, asiento que ahora volverá a ocupar. Desde las primeras veces que vino, cuando andaba de la manito de la mamá, que la recibimos en las radios también, se fue consolidando como una gran artista, pero además de una tremenda simpatía y cercanía con la gente. Y esta canción es uno de mis orgullos. Se titula Maldita Primavera. Fue más o menos así. Maldita Primavera se puede decir que fue mi primer éxito internacional. Yo creo que fue una canción a donde me dieron disco de platino, Centro y Sudamérica, Estados Unidos,
que me abrió las puertas, y aparte yo tenía 16 años. Con este hit marcó su comienzo en la historia del festival. En 1984, con apenas 19 años, Yuri debutó ante El Monstruo, una hazaña que la llevó a convertirse en la primera mexicana en obtener la antorcha de plata. Yo diría que abrió caminos a otros artistas. En el caso de Shakira, por ejemplo, que ya es de otra generación, a pesar que está muy cercana, yo creo que Yuri fue la que dio el primer paso en este tipo de espectáculo. Para mí es un orgullo y una satisfacción enorme que las generaciones que no son las mías canten mis canciones. Para mí me hacen como un homenaje. Tuvieron que pasar 7 años para que Yuri volviera al festival y con show doble. En 1991, la mexicana se presentó por segunda vez ante El Monstruo, visita que además conquistó a la prensa eligiéndola como reina, otro hito en su historia como ícono pop. Creo que uno de sus shows, ella se cambiaba de ropa como 10 veces y tenía unos trajes así como tipo Lady Gaga, por ejemplo. Yo vi algunas cosas grabadas de ella y de verdad que es alucinante. En 1995, Viña la vio de regreso. Esa fue una visita más que especial. Además de triunfar en la Quinta Vergara, fue el festival donde conoció a Rodrigo Espinosa, el integrante de Aleste, actualmente su marido. La última vez que estuvo ante El Monstruo fue el 2011. En esa oportunidad debutó en el jurado. La vez anterior, cuando vino como jurado, que tuvimos la suerte de compartir ahí el jurado, cuando se subió al escenario ya era una persona totalmente distinta, una artista completísima. Ahora está protagonizando Cats en México, que es una comedia musical muy importante de Broadway. Está protagonizándola y me parece que sea jurado de Viña, fantástico. Con esta historia, Yuri volverá una vez más a Viña, una de las figuras más relevantes de la música hispana que el próximo año será autoridad para evaluar las canciones en competencia. Chile y Bolivia se volvieron a encontrar en La Haya, esta vez para discutir las etapas del proceso que definirá si las aguas del río Silala son de uso internacional, como sostiene nuestro país, o si se trata de un manantial cuyo cauce fue desviado artificialmente, como acusa el gobierno de Evo Morales. Banderas de todo el mundo flameaban este miércoles en una actividad en el Palacio de la Paz, entre ellas las de dos países enfrentados nuevamente en el Tribunal Internacional, no por agua de mar sino de río Silala, el afluente de la disputa sobre la que los agentes chilenos y bolivianos comenzaron a discutir en la Corte. A la misma hora, a las 2:45 de la tarde, las dos delegaciones llegaron al Palacio. ¿Agente? El expresidente Eduardo Rodríguez Belcé es el agente de la causa por parte de Bolivia. Chile es representado por Jimena Fuentes y un equipo de coagentes y abogados internacionales, también expertos en hidrología y geografía. Como estaba fijada, a las 3 de la tarde comenzó la reunión con el presidente de la máxima instancia internacional para expresar sus posturas respecto al desarrollo de la causa, que partió con la demanda por parte de Chile en 2016. Nuestro país sostiene que el Silala es un río internacional y que por lo tanto el uso de sus aguas debe ser equitativo y razonable. Bueno, nosotros queremos que el caso avance rápido porque creemos que ya presentamos toda nuestra evidencia. Encuentro que ocurre solo 16 días después de que la Corte echara por tierra inapelablemente las pretensiones marítimas de Bolivia. Lo que aspira el país altiplánico es demostrar que el Silala es de su propiedad y que Chile lo desvió artificialmente. Obviamente esperamos que se logren decisiones en favor de un entendimiento sobre la naturaleza y el uso de esas aguas. Para ustedes no es un río internacional. No voy a entrar en hacer especulaciones sobre el fondo de la causa. La agente chilena señaló que cual sea la posición de la Corte, Chile está en condiciones de defender su posición. No necesitamos una réplica porque ya nuestros argumentos están bastante claros. Pero ahora queda el tema de la contrademanda, que podría ser que requiera una alegación escrita adicional.
Nuestro país se basa en la historia, la cartografía y la ciencia. El Estado ha desarrollado estudios y mediciones durante 2 décadas para comprobar su hipótesis respecto al Silala. La Corte determinará el itinerario de la causa. Los más optimistas piensan que una vez que el Tribunal Internacional defina el itinerario de esta causa va a tomar por lo menos 1 año, en el mejor de los casos, en referirse finalmente a las aspiraciones de las aguas del Silala. Desde La Haya ha sido el informe de Francisco Moreno, enviado especial de 24 horas. La senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, recibió críticas incluso desde su propio partido por el encuentro que sostuvo hoy en Brasil con el candidato presidencial Jair Bolsonaro. La controvertida figura política envió un saludo y expresó su admiración por el presidente Sebastián Piñera. Ao povo irmão do Chile, Jair Bolsonaro, sou candidato a presidente da República aqui no Brasil e, se Deus quiser, caso eleito. El mensaje a Chile a solo 11 días de la segunda vuelta presidencial en Brasil, de parte del candidato más controvertido pero favorito según las encuestas. Jair Bolsonaro, quien recibió este miércoles la visita de la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe. Muchas gracias, presidente. La esperanza que representa su opción presidencial para el pueblo brasileño. Por lo tanto, no tenemos ninguna duda de que va a poder ganar las próximas elecciones. En Río de Janeiro se concretaba así la primera cita de un político chileno con el candidato presidencial de la ultraderecha brasileña, quien mandó incluso saludos directo a la moneda. Un abrazo todo especial a Piñera, dizer que eu admiro desde o primeiro mandato, cuando eu conheci. Bolsonaro, criticado por sus detractores por un discurso considerado racista y misógino, se reunió por espacio de casi 1 hora con la presidenta de la UDI. Se da cuenta que la inmensa mayoría de la derecha de Chile Vamos se siente representado con un liderazgo autoritario, racista, xenófobo. Entre Haddad, que es heredero de los gobiernos corruptos del Partido de los Trabajadores, y Bolsonaro, con sus propuestas de gobierno, prefiero a Bolsonaro, pero no significa eso que Bolsonaro sea el candidato de Renovación Nacional. Bolsonaro ha alabado incluso a Pinochet, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ahí no se juntan pensamientos similares. Pero la reunión en Brasil aún no se producía y ya surgían críticas también desde la propia UDI, incluso de quien fuera aliado de Van Rysselberghe y actual miembro de la directiva gremialista. En los principios de la UDI yo no veo la sintonía con lo que ha planteado Bolsonaro en muchos aspectos. Y en ese sentido, yo a lo menos no lo considero oportuno. Lo peor que le podría pasar a un país como Brasil es que gane la izquierda corrupta que lo gobernó durante las últimas 2 décadas. Un candidato que desata polémica y no solo en Brasil, por su encuentro con Van Rysselberghe, quien aspira a ser reelecta como presidenta de la UDI en las elecciones internas del próximo 2 de diciembre, donde competirá con la lista del diputado Javier Macaya. En el marco de la discusión del proyecto Aula Segura que impulsa el gobierno, hoy estuvieron en el Congreso directivos de liceos de Santiago donde han ocurrido hechos de violencia. Uno de los testimonios más crudos lo entregó la inspectora del Instituto Nacional que fue rociada con benzina por encapuchados. El otro le gritaba, préndela o enciéndela, pero es típico en ellos, enciéndela. Y a mí me llegó directamente a la cara. O sea, directamente a la cara, a la ropa, etcétera. No han pasado 3 meses de la agresión recibida en pleno patio del Instituto Nacional. Jóvenes encapuchados que el 1 de septiembre ingresaron al colegio con bombas incendiarias y amenazaron a profesores y trabajadores del establecimiento. Un hecho que no ha sido aislado. Así lo relató la inspectora del colegio, quien fue rociada con benzina al interior del instituto a la Comisión de Educación en el Senado en el marco del proyecto Aula Segura. O sea, yo me he expuesto sacando bombas Molotov. Eso es una casa de estudio. No es estar peleando con estos encapuchados. Profesores que llegaron al Congreso para apoyar la medida que entrega facultades a directores para expulsar a los alumnos que participen en hechos de violencia grave. Una iniciativa que ha generado controversia. Son medidas excepcionales para situaciones excepcionales. Durante esta jornada también se escuchó al director del Liceo de Aplicación, quien no solo apoyó la medida, sino que pidió también que se extendieran las amenazas de muerte que en estos últimos meses han recibido los profesores a través de panfletos o incluso fuera del establecimiento escolar. Yo tengo más de 5 amenazas de muerte en mi haber en este poco periodo. Profesores amedrentados también que iban a ser golpeados,
Hay una golpiza también, un golpe de puño por un encapuchado a un asistente de la educación. Ese es el clima laboral que se está viviendo. Ese es el clima para el aprendizaje que se está viviendo. Aquí estamos hablando de directores y profesores que están también amenazados. Y por supuesto que dicha petición la vamos a analizar para poderla incorporar y enriquecer el proyecto Aula Segura. Este proyecto emblemático de la cartera de educación ha tenido resistencia en la oposición. Incluso el gobierno debe ampliar el plazo para el debate. Insistimos, hay quienes creen que acá las iniciativas se tienen que aprobar tal cual vienen, sin procesos de diálogo, y nosotros no vamos a renunciar jamás a escuchar distintas voces. Y yo creo que efectivamente aquí tenemos que encontrar un equilibrio entre escuchar, pero también cumplir con los tiempos de urgencia, porque ya una vez el Senado no cumplió. Aún quedan 38 invitados que expondrán en la comisión antes de ser votada. Días claves para el proyecto Aula Segura. El presidente Sebastián Piñera nombró esta mañana al nuevo comandante en jefe de la FACH. Se trata de Arturo Merino Núñez, de 58 años, quien hasta hoy se desempeña como jefe del Estado Mayor Conjunto y asumirá en reemplazo del actual comandante en jefe Jorge Robles. Entre otros cargos, Merino ha sido director de FIDAE y de la Escuela de Aviación. Además, es hijo de Arturo Merino Benítez, uno de los próceres de la FACH, pionero en Chile en la aviación militar, civil y comercial, además de primer comandante en jefe de la institución. Arturo Merino Núñez asumirá el más alto cargo de la FACH el próximo 5 de noviembre. Una funcionaria de Gendarmería de la ciudad de Copiapó denunció a compañeros de la institución por acoso sexual y distribución de pornografía infantil. Se trata de la teniente Linda Serpa, quien señaló que su situación ha sido manejada de forma negligente y que se le ha negado la justicia. Los detalles de esta noticia las pueden encontrar en 24horas.cl. El ex candidato presidencial José Antonio Kast protagonizó esta mañana un accidente de tránsito en Buin. Hubo un lesionado, daños, un parte policial, traslado al hospital, pero todo terminó con una selfie. Una selfie de tantas, diría cualquiera, pero esta con una historia bastante peculiar, accidentada, por decirlo menos. Tuve un accidente de tránsito, pasé a llevar a un ciclista. Un día totalmente distinto para el ex candidato presidencial, José Antonio Kast. Frené en el disco pare, dejé pasar el vehículo que venía de sur a norte y el joven venía en el sentido contrario del tránsito en una vía que es unidireccional. Y ese joven es Gabriel Arangue, de 23 años, obrero de una fábrica de colchones. Al igual que José Antonio, tuvo un día inusual. Era su segunda jornada de trabajo y la primera en viajar en bicicleta. Sí, fue bruto para mí. No lo conocía, no sabía ni quién era. Esa es la verdad. Todos lo conocían en el hospital, menos yo. Quedó con un esguince en su tobillo y hombro, pero pudo ser mucho más grave. Lo hacía sin medidas de seguridad y lamentablemente lo hacía en contra del sentido del tránsito en ese sector de la Caletera. ¿Qué pasó con la bicicleta? Él lo arregló, o sea, él te compró la rueda delantera, me regaló un casco, chaleco reflectante y eso. ¿Y dónde? Cuenta que José Antonio Kast lo llevó al hospital, un hombre serio, dice. Callado, ¿no? Y te duele algo más, te duele la cabeza, me preguntaba así, atento. Atento. ¿Serio? Serio. Le ofrecí traerlo, nos vinimos juntos, ingresamos a la urgencia aquí del hospital de Buin. Él me llevó a la hacha, ahí empezaba a hablar, ahí empezaba a hacerle unas preguntas de lo que hacía y así empezó una grata conversación. Aprovechó su único día de licencia para arreglar su bicicleta. Dice que la usará este jueves cuando regrese al trabajo. Como nueva, y ahí está el aro. Por octava semana consecutiva, como sabemos, los valores de las bencinas sufrirán un alza, pero siempre hay manera de controlar en algo el gasto. Entonces, ¿dónde se puede encontrar el combustible más barato? En 24horas.cl tenemos un mapa interactivo donde puede revisar región por región los lugares con los precios más económicos. Hasta aquí las noticias. Como siempre, muchas gracias por informarse junto a nosotros. Sigue en TVN, después del informe del tiempo. Llegó tu hora. Hoy Gonzalo Ramírez y sus panelistas entrevistan a Raquel Argandoña. Buenas noches.